Hola, muy buenos días. Vamos a resolver una serie de preguntas que nos hicieron a propósito de mi anterior video. La primera es que entendamos qué es poder constituyente y lo diferenciamos de poder constituido. Con la Constitución de 1991, Colombia, gracias al acuerdo de paz con el M-19 y un acuerdo con las demás fuerzas desmovilizadas, el EPL, el RPT y otras siglas así que se me confunden, se logra convocar una Asamblea Nacional Constituyente que obtuvo una votación significativa, representativa y que llega a un acuerdo nacional con una presidencia colegiada donde estaba el conservador ortodoxo Álvaro Gómez Hurtado, el liberal de verdad Serpa y el representante del M-19, Navarro Wolf, en la copresidencia de esta institución, pero había gente de todas las vertientes políticas, religiosas, étnicas, culturales, representando a la nación colombiana. Pues bien, en ese año del 91, se definió por la Asamblea Constituyente que Colombia es un Estado social de derecho, un sistema político que impone un Estado con una misión, que es la de garantizar los derechos considerados esenciales, sin privación irracional a las personas o al interior de la sociedad de ninguno de sus derechos. Es decir, un Estado garantista, y eso deben tenerlo en cuenta. 2. Se define que el poder constituyente revela toda su fuerza y su capacidad de configurar el orden social cuando crea y aprueba una constitución. Pero además, como tal, el poder constituyente es previo a todo pacto social o constitución. Ojo con eso, voy a repetirlo. El poder constituyente es anterior o previo a todo pacto social o constitución. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se firma la Constitución, en el artículo primero no solo dice que es un Estado social de derecho, una república unitaria descentralizada, autónoma, con entidades territoriales, democracia participativa. Y aquí hay otra frase supremamente importante: democracia participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad con las personas. Y obviamente que integra la prevalencia del interés general, es decir, el de la gran mayoría de los colombianos, no de las élites. Aquí dice interés general, no de las élites. El artículo segundo de la Constitución dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución del 91. Facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que afectan y en la vida democrática, política, administrativa y cultural de la nación. Ojo que en el artículo segundo ya es un mandato el que se facilite la participación de todos los colombianos en la toma de decisiones. Entonces, pensar en el constituyente primario, particularmente el constituyente como poder, es un asunto que está en la Constitución y en ningún momento se está diciendo por parte del presidente o de quienes creemos que la Constitución de 1991 es linda, es otra constitución para ángeles, pero que las élites la tienen secuestrada y el constituyente delegatario o ese constituyente que se llama Congreso de la República, consejos, asambleas, hoy no está cumpliendo. Hoy está protegiendo los intereses de unas minorías, élites con intereses económicos, sociales, culturales y sobre todo por los medios masivos de comunicación en manos de tres familias. Y entonces tenemos que revisar, por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo tercero de nuestra Constitución? Dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Voy a repetirlo. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Y después dice: el pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos de la Constitución. Entonces, en ningún momento se está violando o desconociendo la Constitución cuando el presidente dice: vamos a convocar al constituyente primario. No se puede equivocar. Claro,
Nos quieren mantener en la ignorancia porque ¿cuántos de nosotros ha leído toda la Constitución y la ha estudiado? Yo espero que muchos, pero no estoy tan seguro. Y seguimos viendo, por ejemplo, en el artículo 16, y es que son responsabilidades del pueblo vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes también. O sea que nosotros no solo somos el poder constituido, sino también somos los que mandamos, los mandadores, y los otros son los mandados, son nuestros sirvientes, si se quiere hablar así, le sirven a la sociedad. Pareciera que eso no es así. Creen que cuando salen elegidos se vuelven los superhombres y supermujeres que hacen lo que se les da la gana y dominan al pueblo. No, señores, la verdad es que el verdadero jefe de Colombia es el poder popular, y así debiera ser. Pero además nos dice que debemos garantizar, de acuerdo al artículo 342 de la Constitución, todo lo relacionado con los procedimientos, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo. Por primera vez en la historia de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, se hizo consultando a más de 350,000 personas, lideresas y líderes de las comunidades de todo el país. Eso nunca había sucedido. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene un mandato social con una base supremamente grande por todo el territorio nacional. Los que participamos en él vimos cómo llegaban campesinos, indígenas, líderes sindicales, empresarios, banqueros, la inteligencia agrupada en los centros de pensamiento e investigación de universidades y de los gremios. Todos opinamos y se llegó a una especie de consenso. La prueba es que en el Congreso no tuvo mayores inconvenientes y sale un plan de desarrollo como ley que debe cumplirse. Lo que deben preguntarse ustedes es si esto que debe cumplirse, porque es una ley votada por todos los congresistas, desde los de la extrema derecha y fascistas como los del Centro Democrático, los de la extrema corrupción como los de Cambio Radical, y los demócratas liberales y conservadores, algunos, y los demócratas del Pacto Histórico, de los movimientos indígenas y regionales, votaron ese Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, el cumplimiento de él ha tenido todos los obstáculos. Los voy a contar solo algunos. La Corte Constitucional le quitó de tajo todo lo que es el ingreso por regalías. Ustedes se pueden imaginar que la Corte Constitucional, en un acto de privilegio a las multinacionales y a una élite empresarial, le pasa la soberanía de la nación sobre el territorio y las riquezas de él para el usufructo de unas minorías, de 15 empresas petroleras y gasíferas. Y entonces Colombia pierde una enorme cantidad de billones de pesos que deberían entrar para el desarrollo y el bienestar de las comunidades, para la infraestructura, para el desarrollo de acueductos, de vías, de puentes, etc. Para dar otro ejemplo, está el tema del recorte presupuestal y otro peor todavía que tiene que ver con la insuficiencia en la progresividad de los impuestos en la reforma tributaria, que fue interesante. Es la primera reforma tributaria progresista, pero suspendió el crecimiento de los tributos cuando ya se empezaban a tocar los muy grandes capitales del sector bancario, del sector financiero en general, y de algunos latifundistas y de algunos organizaciones oligopólicas. Pero además quiero contarles otra cosa, y es que en el título 13 dice la Constitución, cómo reformar la Constitución. Voy a leerles con una digresión adicional, y es que en el artículo 374, bájenlo por internet y lo leen, la Constitución política dice que podrá ser reformada por el Congreso. Lo ha hecho varias veces, siempre distorsionándola y volviéndola privilegios para las élites. 2, por una asamblea constituyente o por el pueblo, mediante acto legislativo tipo referendo. El artículo 375 dice, podrán presentar proyectos de acto legislativo reformatorios de la Constitución el 20% de los concejales elegidos. Ustedes saben que se eligieron, ahora en el 2023, se eligieron 12,072 concejales. Es decir, que el nuevo ministro de gobierno puede convocar a concejales, reunir la firma de 2,414 concejales y con ellos pasar
el acto legislativo para convocar a la Asamblea Constituyente. Sí, se puede, pero además dice el mismo artículo 375 que con el 20% de los diputados a las asambleas departamentales, que son en total 3.418, es decir, con 83 diputados, entre los del pacto histórico, liberales, los de verde que son demócratas, los que no se han ido para el centro democrático, ya sobradamente tendríamos 83 diputados y podríamos convocar a una asamblea constituyente. Pero además dice, o los ciudadanos en un número equivalente al 5% del censo electoral. El último censo electoral fue de 39.002.239. Por lo tanto, tendríamos que recoger unas firmas de 2 millones de colombianos, 1.950.111 para ser preciso, y podría el pueblo mismo votar esta iniciativa. Entonces, yo les cuento que la convocatoria al constituyente primario para que tome decisiones es un mandato constitucional, y lo que está proponiendo el gobierno, y que yo estoy claro en que lo hace en términos de la ley, de la Constitución, en cumplimiento de ella, es legítimo. Y lo que está haciendo el presidente del Congreso, ese que dicen que cobró 3.000 millones por torpedear toda una serie de procedimientos legales, y lo logró en gran medida porque no pasó la reforma de la educación y la sabotearon, una gran reforma social como la educación, sigue embolatada la reforma laboral y otras más. Ese tipo de gente que está gobernando allá en el Congreso no están interesados en que se cumpla la Constitución. Les voy a dejar pensando en esto. ¿Acaso en 7 votaciones que se han intentado bajar los salarios de los congresistas y altos cargos lo han aprobado? No. ¿Pero están de acuerdo en que se les suban sus salarios? Sí. ¿Y la brecha de ingresos en Colombia cada vez mayor? Por favor, no seamos tan ingenuos. Tenemos que apoyar el que la ciudadanía ejerza. Tenemos que derrotar la abstención también. Es una vergüenza que la mitad de los colombianos decidan por el 100% de los colombianos. Lo ideal sería un voto obligatorio y sanción muy fuerte a los que no opinen. Si no está de acuerdo, vote en blanco. Si no hay partido que le guste, vote en blanco. Si no está de acuerdo con las propuestas, pues arme su propio movimiento y haga votar por sus propuestas. Pero sea ciudadano. Es una invitación para que todos seamos corresponsables de lo que es nuestra democracia.